Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hablar de este prensatelas tan curioso que me acaba de llegar a mi taller. Lo primero decirte que este prensatelas está indicado, este modelo, para una máquina casera de caña baja, pero sí que he visto que hay adaptadores para poder usarlo también con máquinas de caña alta. Tanto el enlace para comprar ese adaptador como este propio prensatelas lo vas a encontrar debajo en la casilla de información del vídeo. Ya sabes que siempre te dejo enlaces para que puedas adquirir los productos que ves en mis tutoriales en tiendas online. Este prensatelas es del tipo Snap-on y se llaman así por esta barrita que tienen aquí en esta parte por donde se colocan en el portaprensatelas de la máquina. Por tanto, son muy fáciles de instalar, muy sencillo de colocar y también muy sencillo de usar, y ahora lo vas a ver paso a paso cuando te cuente ya en la máquina qué cosas podemos hacer con este prensatelas. Comentarte, como estás viendo aquí en la imagen, que tiene 4 ranuras abiertas, 2 a este lado y 2 a este otro lado, y luego una ranura un poco más pequeña aquí en el centro, que es una ranura cerrada. Además tiene la ranura para que entre la aguja aquí arriba, como ves es una ranura estrechita, y luego un pequeño ajuste, este de aquí. Mediante este tornillo podemos hacer un ligero ajuste una vez que esté colocada en la máquina de coser. Este prensatelas resulta muy versátil, puesto que con él podemos hacer un montón de cosas. Podemos unir 2 telas, encajándolas en las ranuras de un lado y de otro. Podemos coser piculinas, cintas elásticas, incluso podemos hacer alforzas. Sabes que hay un prensatelas específico para alforzas, hay un tutorial de hecho en este mismo canal, pero con este prensatelas también podemos hacer las alforzas o las lorzas. Bueno, pues ahora en la máquina, porque si te lo cuento así la verdad es que no tiene mucho sentido, vamos a ir viendo para qué sirven todas estas ranuras, cómo colocar las cintas, las piculinas, los elásticos para poder coserlos con este prensatelas. Sobre todo vas a ver que resulta muy sencillo de utilizar, muy sencillo de instalar, por supuesto no tiene ningún misterio, y además le puedes sacar muchísimo partido en tu taller, puesto que, como te digo, tiene un montón de funciones diferentes y las vamos a ir viendo todas poquito a poco, de cerca, paso a paso y en la máquina de coser. Lo primero que hacemos es retirar el prensatelas que tenemos instalado en la máquina y vamos a colocar este otro. Como te he dicho, tiene un sistema de snap-on, con lo cual colocándolo justo debajo del portaprensatelas y bajando este ya lo tenemos instalado en un solo gesto. Es importante que el hilo de la aguja lo metas por la ranura por donde va también la aguja. Esto hace que el hilo esté siempre hacia atrás y que no se nos enrede con la labor. Una vez hecho esto, lo primero que te voy a enseñar es a unir 2 telas. Cómo tenemos que colocarlas en el prensatelas lo vemos enseguida. Estamos trabajando con el derecho de la tela hacia arriba. Colocamos la tela de la derecha por la primera ranura que tenemos a mano derecha y la tela de la izquierda por la última ranura que tenemos a mano izquierda. De esta forma las telas quedan solapadas, la tela rosa queda sobre la tela verde, pero solamente unos milímetros, lo justo para poder unirlas muy cerquita del borde. Bajamos el prensatelas, bajamos también la aguja y ahora que está asegurada la tela bajo la aguja voy a levantar la tela rosa para que veas que efectivamente están solapadas una tela sobre la otra, pero como te decía solamente unos milímetros. Esa es la clave de este prensatelas, coser muy cerquita del borde para unir las telas sin desaprovechar ni un centímetro. Bueno, pues una vez colocadas ahí las telas, con una puntada normal, una puntada recta, un paso del 2,5, el paso estándar que utilizamos siempre o casi siempre al coser, vamos avanzando despacito, guiando un poco la tela para que no se nos mueva de su sitio. Ya casi lo tenemos, cortamos aquí los hilitos y te enseño el resultado. Ambas telas quedan perfectamente unidas con este pespunte que obtenemos justo al filo de la tela. Lo siguiente que vamos a ver es cómo coser una tira decorativa a una pieza de tela. La vamos a coser también muy cerquita del borde. Puedes coser una tira de encaje o cualquier otro tipo de fornitura que tú quieras. Como ves, la tela tiene aquí un pliegue previo para que la costura sea limpia en el borde de la tela. Vamos a meter la tela por esta primera ranura que tenemos a la izquierda del prensatelas. La ponemos ahí y la metemos justo hasta el fondo de la ranura. Esto es muy importante, que esté siempre en ese punto.
A continuación vamos a tomar la cinta decorativa, que en tu caso puede ser un encaje o alguna otra fornitura, como te digo, y la vamos a poner por la siguiente ranura que tenemos también en el lado izquierdo. Muy importante que vaya hasta el fondo de la ranura y que se mantenga ahí. Tanto la tela como la fornitura han de estar siempre alineadas, y para ello lo único que tienes que tener cuidado es que estén hasta el fondo de la ranura, como te digo. Perdona que me repita, pero es que esto es súper importante para que te salga bien. Bueno, bajamos el prensatelas y como ves, hasta el fondo está metida la tela, hasta el fondo también la fornitura, y ya podemos empezar a coser con una puntada recta. Recuerda que en este mismo canal puedes ver otros tutoriales sobre prensatelas que seguro que te vienen fenomenal en tu taller. Te voy a dejar un enlace en la pantalla final del vídeo y también en la casilla de información un poquito debajo de la imagen. En esa misma casilla encontrarás enlaces para comprar un montón de prensatelas distintos. Bueno, pues este es el resultado. Como ves, está cosido justo al borde de la tela con una puntada perfecta que nos queda por delante muy limpia y también por detrás. Y ya te digo que puedes coser cualquier tipo de fornitura que entre bien en la ranura del prensatelas. Imagina que queremos colocar ahora una tira decorativa en el bajo de un vestido o por ejemplo de un visillo o de una cortina. Pues vamos a ver cómo tenemos que colocar la tela para que nuestra cinta decorativa o nuestro lazo nos quede justo al borde de la pieza de tela. Colocaríamos la tela a la derecha por la primera ranura de la parte derecha del prensatelas. Justo por aquí meteríamos la pieza de tela. Previamente, como ves, tiene un pequeño doblez hacia atrás. Bueno, pues esta tela va metida por aquí y la cinta decorativa, en este caso esta que tenemos aquí a la izquierda, la vamos a meter por esta otra ranura. Es la segunda ranura que tenemos a la izquierda del prensatelas. Como te he comentado antes y lo voy a repetir, la tela y también la cinta decorativa tienen que llegar hasta el fondo de la ranura. Esto es importante para que se solapen las dos y justo en esos milímetros es donde vamos a coser. Bajamos la aguja y de nuevo con una puntada recta, con un paso del 2,5, el paso estándar de la máquina, vamos cosiendo con cuidado de que las telas no se muevan de su sitio. Y aquí tienes el resultado. Como ves, la tira decorativa queda justo al borde de la tela. Esto nos serviría, por ejemplo, para decorar el bajo de un pantalón, el bajo de un vestido, en fin. Por la parte de atrás, como ves, el resultado también es muy bueno y queda muy limpio, muy limpia la terminación de esta labor. Vemos ahora cómo podemos usar este prensatelas para coser una cinta elástica a una tela. Metemos la cinta elástica por la ranura cerrada que tenemos en el frente del prensatelas. Justo por esta ranura de aquí metemos el elástico y lo llevamos por debajo del prensatelas. La tela la colocamos en la parte derecha. Primero hemos hecho aquí un pequeño doblez para que nos quede bien limpio el borde de la tela. La colocamos aquí en la parte derecha y la vamos a meter por la primera ranura abierta que tenemos en este lado del prensatelas. Justo por ahí, voy a levantar el elástico para que lo veas bien. Metemos ahí la tela hasta el fondo de la ranura, volvemos a colocar el elástico en su sitio. Como ves, tanto la tela como el elástico pasan cada uno por su ranura y luego por debajo del prensatelas. En este caso vamos a utilizar una puntada de zigzag, ya que estamos cosiendo un elástico que se va a estirar. Bueno, pues una vez lo tenemos colocado en su sitio, vamos a vigilar que la cinta elástica esté siempre hacia la derecha dentro de la ranura. Bajamos el prensatelas, bajamos la aguja y tirando un poco del elástico, manteniéndolo siempre en su sitio, vamos avanzando poco a poco. Para coser elástico con este prensatelas utiliza una puntada zigzag, como te he dicho, de un ancho que no sea superior al ancho del elástico, para que no sobresalga del mismo. Aquí tenemos el resultado. Hemos cosido una cinta elástica a una pieza de tela y con esto lo que hemos conseguido es fruncirla. Queda perfectamente acabado por la parte de delante de la tela y también por la parte de atrás. Como ves, la puntada de zigzag queda dentro de la cinta elástica porque hemos seleccionado un ancho de puntada acorde con el ancho de esta cinta elástica. Vamos a ver lo siguiente que podemos hacer con este mismo prensatelas. Vamos a coser ahora una cinta de piculina a una tela y la vamos a colocar justo al borde de la tela para que asome por debajo de ella. Colocamos la tela con el derecho hacia arriba por debajo del prensatelas y la cinta la vamos a pasar por dos ranuras.
por la primera ranura que tenemos a la izquierda del prensatelas y después por la segunda ranura. Es importante que la cinta de piculina esté hasta el fondo de ambas ranuras por donde pasa en este caso. Seleccionamos esta vez de nuevo una puntada recta y vamos cosiendo despacio. Si te fijas, la aguja solamente está sujetando la puntita de cada una de las ondas de la piculina, y esto es precisamente de lo que se trata. Terminamos de coser la cinta y así es como nos queda. Como ves, el pespunte queda al borde de la cinta de piculina, y ahora cuando doblemos hacia adentro la pieza de tela que quedaba a la derecha de la imagen, este es el resultado que obtenemos. La cinta de piculina está justo al borde de la tela. Bueno, como ves, las posibilidades de este prensatelas son un montón. Además, me ha quedado por explicarte unas cuantas, pero las vas a ir descubriendo con el uso. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy y ya sabes, si te ha gustado este tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. No olvides seguirme por Facebook, Twitter o Instagram. En estas redes sociales comparto cosas diferentes y si quieres conocerme un poco más de cerca, nos vemos sobre todo en Instagram. Como siempre, gracias por estar ahí.